Y a continuación tenemos la participación de nuestra magíster Maribel Moyo Flores. Ella es jefa de la Oficina de Innovación y Calidad Educativa de la Universidad de Lima. Un saludo a todos los colegas que nos están siguiendo a nivel nacional. Reciban mi saludo y reciban también el saludo de nuestro rector, el doctor Óscar Quesada, y de nuestra vicerrectora, la doctora Patricia Stuart. Para nosotros realmente, como lo mencionaba Orlando, es un placer estar con ustedes en el cuarto y último Tecnotic del año. Nosotros venimos participando con mucho agrado desde el segundo Tecnotic. Y bueno, justamente a partir de la gran iniciativa del Ministerio de Educación nos encontramos el día de hoy aquí, ¿no? Con una universidad a la que yo ya le tengo un cariño y aprecio muy especial, que es la Universidad de Lima. Considero que es la casa que me ha acogido para seguirme desarrollando profesionalmente y en donde en realidad se asegura, ¿no?, para nosotros una carrera destacada como docentes. La universidad está muy preocupada ahora en poder, digamos, reforzar ese desarrollo que nosotros también tenemos que alcanzar, porque tenemos la labor, creo yo, más importante que nos pueden haber encomendado, ¿no? La formación de personas. Entonces, en ese sentido, la universidad fue fundada en el año 1962, ya son 59 años que tiene, bueno, en el mercado. Y el día de hoy yo vengo a hablarles, voy a tratar de hacer lo más resumida la presentación, para poder hablarles de algo que decía el ingeniero Milner Liendo al inicio, ¿no? El tema de investigación, cómo la universidad como un espacio, ¿no es cierto?, que crea conocimiento, debe promover la investigación para justamente potenciar el desarrollo, no solamente en la formación de nuestros profesionales, ¿no?, que van alcanzando liderazgo en el mercado peruano y también inclusive en el mercado internacional, sino también nuestro propio desarrollo como investigadores, ¿no? Entonces, como les decía, el tema de la ponencia es aprendizaje significativo y retroalimentación formativa, ¿no? Cómo lograrlos efectivamente con los estudiantes, y esto pues se extiende tanto a nivel de básica como a nivel superior, ¿no? Primero yo quisiera abordar una pregunta, que es el tema de cómo abordar realmente el aprendizaje significativo en estas aulas híbridas de las que ya se están hablando en todo el mundo, y que, bueno, la Universidad de Lima está prestando también notable atención, ¿no? Si nosotros vamos al concepto primario de aprendizaje significativo, pues bueno, el padre de este concepto es Ausubel. En 1973 empieza a proponer que este es un tipo de aprendizaje que va a relacionar esa nueva información con el conocimiento previo que tiene el estudiante, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, como docentes, vamos también examinando esos conocimientos previos que tienen nuestros estudiantes para poder lograr el anclaje de este nuevo conocimiento en su estructura, no solamente cognitiva, sino también emocional? Recordemos que somos seres racionales, pero también emocionales, ¿no? Entonces, Ausubel al principio habla de esto, y luego ya viene Novak, las investigaciones que se desarrolla con Novak, y bueno, los famosos mapas mentales, que son esa representación importante del conocimiento, ¿no? O sea, realmente podemos saber si a través de estos mapeos mentales o mapas conceptuales, realmente los estudiantes pues están adquiriendo el nuevo conocimiento, los están memorizando y los están interiorizando, pero lamentablemente no nos podemos quedar en un aprendizaje solo memorístico, ¿no? Y ahí viene un poco el tema de investigación, que es lo que resaltaba el ingeniero Liendo, ¿no? Tras una investigación que se ha realizado en los últimos 11 años en revistas indizadas, sobre todo en bases de Scopus y la Web of Science, yo he llegado a determinar de que cuando se habla de aprendizaje significativo, también en los últimos años se está hablando mucho de metacognición,
de aprendizaje autorregulado e incluso de este aprendizaje colaborativo, que se nos está invitando muchísimo a poder trabajar colaborativamente en este espacio de educación virtual, ¿no? Pero ¿con qué tiene que ver cada concepto? Lo meta, en realidad, es hacer una mirada, ¿no? sobre ese concepto que se está proponiendo sobre metacognición. Es una mirada sobre el propio conocimiento que el estudiante debería tener. Esto obviamente implica una habilidad de orden cognitivo muy superior. Medir metacognición en los estudiantes no es tan sencillo, ¿no? Yo me comunicaba en estas últimas semanas con el vicerrector de una universidad colombiana, ¿no? Y él me decía que a partir de las investigaciones que ellos están desarrollando ya están midiendo metacognición en Colombia, lo cual me parece un avance bastante significativo, porque en realidad el concepto en sí involucra, ¿no? Operaciones cognitivas que no se dan normalmente en el día a día, por quizás la manera en cómo llevamos a cargo o cómo organizamos nuestra clase, a veces el tiempo, ¿no? Y también se necesita utilizar, creo yo, otro tipo de estrategias para saber si realmente estamos pasando, ¿no es cierto?, esta gran valla de un aprendizaje solo basado en la memoria, en la memorización, ¿no?, de repetición, básicamente, sino más bien transformar a partir de nuevas estrategias, creo yo, las estructuras cognitivas de nuestros estudiantes y hacerlos reflexionar sobre su propio conocimiento. Es un gran reto, pero las últimas investigaciones sobre aprendizaje significativo hablan de metacognición y hablan de esta gran competencia que debería ya empezar, ¿no es cierto?, a trabajarse y a reforzarse mucho a nivel de Latinoamérica, que yo creo que hay grandes brechas que debemos cubrir. Lo otro es el aprendizaje autorregulado, ¿no? El aprendizaje autorregulado, que viene más de la corriente norteamericana, propuesto por Zimmerman en 1989, se han derivado muchísimas investigaciones sobre esto. Y bueno, es la autorregulación que se produce tanto a nivel de conocimiento, pero también no solamente en la parte racional, ¿no?, sino también en la motivación del alumno y en la conducta del alumno, para saber si él realmente está reconociendo estos elementos que están dentro del contexto, ¿no es cierto?, del proceso enseñanza-aprendizaje, para poder ajustar las acciones necesarias que lo van a llevar al cumplimiento de la meta. ¿Cuál puede ser el cumplimiento de la meta? El cumplimiento de la meta puede ser el desarrollo de una tarea, la solución de repente, no sé, de un aprendizaje basado en problemas, ¿no?, un caso de estudio que le podemos dar, o una simple tarea o un ensayo, ¿no? Entonces, es que reconozca cuáles son las fortalezas que tiene, pero también que empiece a reconocer cuáles son esas oportunidades de mejora que le va a permitir poder, ¿no es cierto?, hacer como un reaccionar, oye, tengo que ajustar esta parte aquí, ¿no es cierto?, porque me estoy equivocando, porque no lo estoy entendiendo, y tengo que activamente hacer algo. Ese hacer algo, ¿qué significa? Buscar de repente información previa, no solamente quedarme con lo que dice el profesor, ¿no? Puede ser también hacer una pregunta en clase, profesor, no entiendo esta parte, ¿no? Y nosotros también como docentes, ¿cómo vamos reaccionando ante estos estímulos que nos van dando los estudiantes? ¿Los estamos recibiendo bien? ¿Les estamos dando el espacio, ¿no es cierto?, para que ellos puedan transmitirnos sus inquietudes, puedan transmitirnos sus preguntas, sus dudas? Eso no sé, lo tendremos que resolver cada uno, ¿no? Porque así como ellos deben de aprender autorreguladamente, nosotros también tenemos que ser conscientes que somos ahí el intermediario, la guía, para poder lograr que este tema del aprendizaje autorregulado se potencie en ellos, ¿no? ¿Qué les inspiramos a nuestros alumnos? ¿Les inspiramos algo? ¿No les inspiramos nada? No sé, son preguntas que ya quedan responder a título personal. Y el aprendizaje colaborativo, ¿no es cierto?, viene mucho más empoderado ahora en educación virtual, porque yo le puse ahí colaborativo dinámico, porque en realidad tiene que ser un proceso muy dinámico. Se empieza a hablar de esto en los años 90, pero básicamente creyendo de que las tecnologías de información pues van a ayudarnos
a trabajar colaborativamente y el tema queda allí. Pero revisando la literatura, yo me doy cuenta de que no es solamente aplicar tecnología por aplicarla. No se trata solamente de eso, sino de que este docente, nosotros como docentes, ¿no es cierto?, debemos desarrollar un perfil totalmente reflexivo. ¿Y reflexivo para qué? Para saber cómo hacer trabajo colaborativo y cómo lograr que los estudiantes aprendan a trabajar colaborativamente. Porque no se trata de un esfuerzo individual, sino se trata de un trabajo en equipo en donde hay miembros, en donde hay objetivos en común, ¿no es cierto?, que cubrir, en donde hay responsabilidades, en donde hay retroalimentación, ¿no? Retroalimentación entre los pares para saber, oye, tú estás haciendo bien las cosas, de repente me puedes ayudar más en esta parte, o te comprometiste en que tenías, ¿no? O sabías que tenías que entregar esto en tal fecha y no lo hiciste. Entonces, ¿cómo potenciar también en los estudiantes este tema de autonomía a través del aprendizaje colaborativo? Ahora se nos está invitando mucho, inclusive desde la básica, ¿no es cierto?, a que desarrollemos estudiantes más autónomos en su rol. Pero claro, no va a haber tecnología que pueda reemplazar la presencia del profesor. La presencia del docente es vital, es sumamente importante, porque como vuelvo a repetir, nosotros nos convertimos en esos guías, en esos intermediarios que vamos a mediar estos tipos de aprendizaje en nuestros estudiantes. ¿Y cómo entra todo el tema de educación híbrida? Primero, habría que entender qué es el aula, ¿no? El aula es definida como un contexto espacio-temporal físico y ahora virtual, que va a servir como un medio de interacción entre el docente y el estudiante ahora, ¿no es cierto?, tanto de manera sincrónica como asincrónica. Entonces, a partir de esta aula, ¿no es cierto?, que ya se convierte en híbrida, el tema y la propuesta de educación híbrida es que nosotros podamos tener una propuesta realmente integral que acople estos contextos virtuales y presenciales, pero que sean efectivos, ¿no? Vuelvo a retomar esta frase, no es aplicar la tecnología por la tecnología, sino es aplicar, ¿no es cierto?, la tecnología, pero en el marco, en el contexto de saber dónde estamos, qué significa, por ejemplo, para el Perú esto, ¿no? Si nosotros revisamos algunas cifras, ¿no es cierto?, y que esto es conocido por todos nosotros y lo podemos sacar rápidamente desde el INEI, ¿qué significa para el Perú hablar de educación híbrida? Cuando en provincias no tenemos ni el 50% de penetración a Internet y en Lima estamos un poquito más arriba del 70%, ¿no? Entonces, ¿cómo potenciar todo esto frente a las brechas de repente a nivel país que tenemos? ¿Y qué tipo de proyectos pueden surgir, no es cierto?, entre la universidad y, ¿por qué no?, los organismos públicos para poder potenciar esta clase de estrategias. Porque no estamos solos, estamos acompañados, o sea, socialmente somos seres que tenemos que unir esfuerzos para poder hacer que las cosas sucedan. Entonces ahí viene el tema y la propuesta de proyectos educativos para poder impulsar todo este tema de desarrollo, no solamente en un sector, sino a nivel de toda la población y a lo largo y ancho de nuestro país, que yo creo que sería algo muy interesante de verlo. Entonces, se debe superar justamente estos retos de implementación de estas aulas para garantizar una sola cosa, el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestros estudiantes. Yo quise traer algunas fotos de algunas pruebas pilotos que nosotros hemos ido haciendo en la universidad, en el campus. Bueno, ahora está todo muy restringido por la pandemia del COVID-19, pero ahí estamos viendo a Alberto Matsura, que es el coordinador del área de innovación de educativa de la oficina ICE, ¿no?, de innovación y de calidad educativa, haciendo algunas pruebas de aulas híbridas. Miren ustedes cómo se van proyectando ahí, ¿no? Él está haciendo la labor de docente, él es docente en ese momento, y bueno, ahí vamos viendo algunas tomas de justamente toda la implementación de aulas híbridas que la universidad está teniendo en este momento, ¿no? Acá estamos frente a un, bueno, proyector, se está viendo a un supuesto estudiante, ¿no es cierto?, que está cumpliendo el rol de estudiante, Alberto se está comunicando con él. Esto es un poco alguno de los proveedores que hemos ido consultando. La verdad que ha sido un trabajo bastante agotador porque ha sido hacer ensayos con muchos proveedores hasta que por fin ya parece que se ha escogido a uno que nos va a permitir
poder realmente hacer efectivo este proceso de educación híbrida en la universidad, ¿no? Esta foto a mí me gustó mucho porque es como que estás proyectado en todos lados, ¿no? O sea, los alumnos que van a estar contigo ahí presencialmente en las aulas, obviamente con un aforo reducido, porque todavía estamos con la época, ¿no es cierto? Estamos en época de pandemia, pero también cómo te vas conectando con el otro, ¿no? Con el otro alumno, con el otro estudiante que está en esa plataforma virtual, que te está viendo, que te está escuchando atentamente y que tú también tienes que darle ese espacio para que pueda dar su opinión, para que pueda formular preguntas y para que se pueda acoplar a la sección que estás desarrollando o a la sesión en ese momento que estás desarrollando y que todo se haga de manera integral, ¿no? Entonces, quería mostrarles eso, que es más o menos alguna evidencia que muestra algo del trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y el otro punto, ¿por qué la retroalimentación formativa, colegas? Yo considero algo importante de lo que voy leyendo y de lo que me voy nutriendo. No existe otra manera de poder medir el aprendizaje, ¿no es cierto?, de nuestros estudiantes, si no es a través de la retroalimentación. Y ahora se habla de un tipo de evaluación que es formativa. Esto quiere decir que no solamente miramos el resultado final de cuentas de llegar al 20, que es muy típico en nuestros alumnos, sino de evaluar el proceso. La evaluación formativa o la evaluación para el aprendizaje es evaluar el proceso. Y ahí viene este gran concepto que es la retroalimentación. Pero detrás de este concepto existe un contexto sociocultural de cómo nosotros realmente enfrentamos la cultura evaluativa. O sea, ¿qué significa para nosotros la cultura evaluativa? A nosotros la palabra evaluación, ¿qué nos provoca? A ver, de repente ahí yo puedo hacerles una pregunta a ustedes, ¿no? ¿Qué nos provoca la evaluación? Y probablemente si les digo que escriban, ¿no es cierto?, lo que la palabra evaluación les provoca, que ahí lo pueden hacer siguiéndome en la exposición, muchos van a decir miedo. Muchos más van a decir, me acuerdo de mi profesor de matemática que nos tenía, pero no, secos en el aula. Muchos me van a decir seguramente de que me ponía nerviosa o nervioso en el tema de evaluación si es que salía jalado, porque en la casa probablemente me jalaban las orejas si llegaba con un rojo o si llegaba jalado. Entonces, todos estos conceptos, ¿no es cierto? Todos estos patrones, ¿no? Todos estos comportamientos que se han ido generando a partir de la palabra evaluación no ayuda mucho. Entonces, ahí viene la propuesta de la evaluación formativa justamente para hacerla más flexible y no solamente esperar la rendición de cuentas al final, sino de mirar la evaluación como una oportunidad de aprendizaje real, en donde la forma tradicional de evaluar memorística ya no va más en este contexto virtual, sobre todo en este contexto de aula híbrida. Necesitamos un tipo de evaluación formativa que, bueno, todo esto definitivamente se ha visto impulsado por el COVID-19, pero necesitamos un tipo de evaluación formativa que realmente nos ayude, ¿no?, a poder ser este sistema, poder hacer que este sistema sea flexible y que probablemente tengamos que desaprender lo que ya tenemos aprendido para volver a aprender, ¿no? Eso es un concepto que a mí me gustó mucho de lo que he estado revisando en la literatura, porque ahí vamos a dar el gran paso para que realmente esta evaluación de aprendizaje sea efectiva y mida, ¿no? Mida competencias reales en nuestros alumnos y que nosotros a través de rúbricas podamos realmente desarrollar, ¿no es cierto?, formar, en nuestro caso en la universidad, a los próximos ciudadanos que van a tomar las decisiones de nuestro país. Entonces, no es poca cosa. Y ahí entra el tema de la retroalimentación en 4 flancos importantes, ¿no? El tema de la retroalimentación desde la autoevaluación, que es una autorrevisión del estudiante. El tema de la retroalimentación desde la coevaluación, esto impulsado mucho por el trabajo colaborativo porque es entre los estudiantes. El tema de la retroalimentación desde la heteroevaluación que se da entre el estudiante y el docente. El docente que tiene que ser asertivo para decirle las oportunidades de mejora a los chicos, sí, se los tenemos que decir, pero primero tenemos que partir de las fortalezas que tienen. Creo que eso es muy importante en una sesión de feedback. Y realmente no es solo sentarse a conversar o que yo le ponga una notita, ¿no es cierto?, en el examen y decirle, oye, lo hiciste muy bien, eso no es retroalimentación,
sino es sentarnos a conversar, a dialogar y llevar un seguimiento y una estadística de esto, ¿no? Para después hacer una retroalimentación de metaevaluación, en donde lo meta significa que el alumno, ¿no es cierto?, está mirando el propio logro de aprendizaje que va teniendo. Y aquí yo lo enfoco mucho desde los diálogos reflexivos de Sean, porque sin reflexión no se produce, ¿no? No se produce todo este proceso. Sin la reflexión para saber qué tipo de estrategia tenemos que implementar en un aula con un tipo de características de estudiantes y qué de repente no tengo que hacer, eso ya queda a criterio y a decisión del profesor. Porque no podemos, ¿no? No podemos enfrentar bajo tanta individualidad, no podemos enfrentar a todos los alumnos de la misma manera. Necesitamos saber qué es lo que está pasando del otro lado. Y ahí justamente la profesora Paola Domínguez les ha traído una herramienta buenísima, se las va a presentar, que es el Teammates, en donde se puede desde la tecnología sí llevar el seguimiento de la autoevaluación y la coevaluación. Yo voy a terminar mi presentación invitándolos un poco, ¿no es cierto?, a que podamos reflexionar sobre estas cuestiones que yo les he explicado brevemente, pero que en realidad involucran un gran trabajo, ¿no? ¿Realmente nos estamos comunicando con nuestros estudiantes? ¿Realmente sabemos qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan? Yo dejo ahí esa pregunta también en la mesa y cierro la ponencia con un video que les quiero mostrar un poco de los extractos de los ensayos de aulas híbridas que hemos ido teniendo en la universidad. Ya, perfecto. ¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a hacer una clase acerca de las imágenes en RAW. Entonces, ¿qué saben más o menos de las imágenes en RAW? O sabiendo un poco de inglés, ¿de dónde creen que viene RAW? R-A-W. Crudo. Crudo, exactamente. Entonces, ¿qué vendría a ser una imagen en RAW? Una imagen tal cual fue captada o tomada. Así es. Acá su compañero dice, es una imagen tal cual fue captada o tomada, ¿no? Entonces, el RAW es la imagen más pura que nosotros podemos obtener, o más cruda que nosotros podemos obtener de nuestro sensor. Es un pollo sin cocinar. Y esto va a depender de la cámara que nosotros tengamos. Si tenemos una Canon o una Sony, no necesariamente el RAW de una Canon en particular o una Sony en particular es igual. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Para qué nos sirve tener una imagen en RAW? Cuando nosotros trabajamos fotografía y queremos trabajar un tema de postproducción ampliamente, el RAW nos va a permitir tener la mayor cantidad de información que nuestra fotografía está almacenando. Entonces, ¿qué tipo de información es la que yo voy a poder obtener y rescatar en una imagen en RAW? Por ejemplo, la latitud, ¿no? Que es el grado de exposición con el cual yo puedo jugar con mi cámara. Puedo jugar desde un rango de exposición alto a un rango de exposición bajo, y yo luego en postproducción, en mi retoque fotográfico, puedo manipularlo. Puedo también tener una imagen con mayor cantidad de bits y mayor información de color. Entonces, si yo me dedico a la fotografía, voy a preferir siempre trabajar en RAW, ¿cierto? Pero, entonces, ¿los pros cuáles son? Tengo mayor rango dinámico, ¿no? Puedo manipular más la luz, los contrastes de luz y sombra. Tengo mayor opciones de edición al tener mayor control de color, mayor información de color, mayor bits. Yo puedo manipular mucho más mi fotografía, no puedo incluso cambiar los colores y mi imagen va a aguantar. No se va a empezar a romper, como diríamos, no puede empezar a perder información y se va a ver de manera real. Incluso, utilizando programas como el Adobe Camera Raw, yo puedo cambiar los settings con los cuales yo... Muy bien, entonces con esta imagen yo voy terminando la presentación y le doy pase a la profesora Paola Domínguez. Muchísimas gracias al Ministerio de Educación una vez más.